votaciones y comenzamos con la ponencia Estrés académico en estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chiapas, plantel 13, de los autores y autoras Luz Elena Morales Jiménez, Marisol de Jesús Mancilla Gallardo, Rita Virginia Ramos Castro y Verónica Concepción Castellanos León, de la UNACH, México. Adelante. Hola, bienvenidos a todos los aquí presentes. Soy Luz Elena Morales Jiménez, soy licenciada en Pedagogía y vengo a explicarles un tema de gran interés. Y es acerca del estrés académico en estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chiapas, plantel 13. Antes les voy a dar una pequeña introducción de este tema. Y es que el estrés es un problema que nos acompaña en cada fase de la vida, como es la etapa escolar, y este se considera como estrés académico, cuando el estudiante se encuentra en una situación que la considera como cuenta con las suficientes estrategias para poder enfrentar. Además de que en el nivel de educación media superior, con mayor aviso de investigación, está lleno de retos como la formación y preparación del estudiante para elegir su carrera universitaria. Además de que esta investigación sobre el estrés académico es de interés, ya que México es considerado como un país con altos grados de estrés. En su metodología de esta investigación se llevó desde un enfoque cualitativo, un método de estudio de caso, una técnica de encuesta y de instrumento no lo coge completo. Académico en su segunda versión de la raza, el año 2018. No lo coge completo. En los estresores terminaron 6 ítems, en síntomas se eliminaron 3 y en estrategias se eliminaron 5. Los sujetos de investigación fueron los estudiantes de una pequeña del Colegio de Bachilleres de Chiapas, plantel 13, el cual es una institución de educación media superior que está en el municipio de Tuxtla de Chiapas, que cuenta con una población de 456 estudiantes en la generación 2021-2024, además de que se realizó una muestra no probabilística por conveniencia, dando un resultado de 141 estudiantes, y se les preguntó a los estudiantes su edad, sexo y capacitación para el trabajo, dando como resultado que en su edad, punto 7, es decir, un estudiante tiene 15 años, que 69.5%, es decir, 98 estudiantes tienen 16 años, y que 29.8%, es decir, 48 estudiantes tienen 17 años. En cuanto al sexo, se encontró que únicamente 64.5% son mujeres y que 34 son hombres. Finalmente, una capacitación para el trabajo, 27.7% pertenecen a la capacitación de higiene y salud, 31.9% en administración y que 40.4% a docencia. En cuanto a los resultados, se encontró que los estudiantes tienen un nivel moderado, es decir, el 4.8%, mientras que el 4% tienen estrés altamente moderado, 18.4% de estrés alto, 9.2% estrés bajo y 3.5% estrés alto. Iniciando con la primera estrés académico, es la sobrecarga de tareas y trabajos en la realización de un examen. En la segunda dimensión, que es síntoma, se encontró que en mayor medida es la somnolencia no necesaria, rascarse, moverse las uñas y la inquietud, mientras que en menor medida son los conflictos que comienzan a comenzar el comienzo de los demás, problemas de digestión, sentimientos de agresividad y desgaste. Y finalmente, en la última dimensión, que son las estrategias de afrontamiento, se encontró que la principal estrategia es escuchar música o se distraer mediante televisión. Ahora, haciendo una pequeña discusión sobre esta investigación, los estresores que se encontraron, lo que pueden ver es la sobrecarga de tareas y trabajos y la realización de exámenes. Es importante recordar que las tareas únicamente deben de ser para retroalimentar y evaluar al estudiante. Y además de que hay otras maneras para poder, como digo, esto de evaluar, y además del examen escrito, se pueden aplicar un aprendizaje basado en problemas, puede ser. En cuanto a los síntomas, la somnolencia, rascarse, moverse las uñas y la inquietud, los que se presentan con mayor medida.
Además de que es importante mencionar que solamente son los físicos los que se presentan en esta investigación. Finalmente, en las estrategias de tratamiento es escuchar música y se distraen de la intervención, y es que al escuchar música no es normal porque son adolescentes y buscan esta identificación social a través de la música. Finalmente, se encuentra en las conclusiones que es moderado el mismo porque son todas las situaciones y síntomas que lo detonan. Por lo tanto, se alcanzó también el objetivo general, y que es importante realizar un estudio del estrés académico en diferentes aspectos del entorno educativo. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Bien, muchísimas gracias a la profesora Luz Helena Morales por su interesante presentación. Seguidamente vamos a presentar la ponencia Necesidad de formación por competencias en los médicos de familia sobre farmacovigilancia en ancianos. Un colectivo de autores encabezados por la doctora Lady Santos Muñoz de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas y otros colegas de la Corporación de Salud Maresme y la CEPA de Cataluña, España. Se presenta la investigación Necesidad de formación por competencias en los médicos de familia sobre farmacovigilancia en ancianos. Doctora Lady Santos Muñoz, Jorge, investigación Necesidad de formación por competencias en los médicos de familia sobre farmacovigilancia en ancianos. Autores: doctora Lady Santos Muñoz, Jorge Domínguez Ortega Suárez y Mirna del Puerto Horta. La capacitación por competencia a los problemas concretos que se presenten en su práctica profesional, fundamentados por diferentes saberes. La complejidad de la integración de los componentes estructurales y funcionales en la regulación de la actuación profesional determina la existencia de diferentes niveles de desarrollo de la competencia profesional. Como consecuencia del envejecimiento, se produce un incremento de las incapacidades y de la morbilidad, cambios que conducen a una mayor demanda de servicios de salud y del consumo de medicamentos. Por ello que la seguridad del paciente anciano debe ser una preocupación importante de los profesionales de la atención primaria de salud. A pesar de que la farmacovigilancia forma parte de las actividades asistenciales, existe un conjunto de dificultades y limitaciones en el trabajo del especialista de medicina familiar, relacionadas con la escasa utilización de la farmacovigilancia como instrumento para conocer, prever, evitar y responder a las reacciones adversas. Por eso los investigadores se trazaron como objetivo definir las competencias profesionales de los especialistas en medicina familiar en actividades de farmacovigilancia en los ancianos. El trabajo se realizó en Matanzas entre octubre de 2023 y marzo de 2024. Para esto se aplicaron las técnicas cualitativas y cuantitativas y revisiones documentales sobre las temáticas relacionadas con el objeto de la investigación. A continuación, se presentan las competencias específicas necesarias para lograr un mejor desempeño del especialista en medicina familiar en actividades de farmacovigilancia en los ancianos. Como resultado, se pudo obtener que la no existencia de objetivos y sistema de habilidades que tengan como salida instancia de esta en la formación integral, dado que la seguridad del paciente anciano debe ser una prioridad de los sistemas sanitarios basado en prácticas seguras con intervenciones orientadas a prevenir o mitigar el daño innecesario asociado a la atención sanitaria y a mejorar la seguridad del paciente, que prioriza la educación superior cubana, en particular en la educación médica superior, constituyen la principal debilidad en la formación del especialista en medicina general integral. Se llegó a la conclusión de que se hace necesario diseñar e implementar en la práctica social las etapas y sus correspondientes acciones de una estrategia de superación dirigida a los médicos de familia para alcanzar un cambio cultural a este nivel entre los profesionales e implementar de manera progresiva prácticas clínicas que avalen el uso seguro del medicamento en la población anciana. Los requerimientos de salud y la farmacovigilancia en los ancianos necesitan ser consideradas
en el contexto actual de envejecimiento acelerado de la sociedad. En este sentido, la vigilancia sobre la seguridad y efectividad de los medicamentos debe volverse un área prioritaria dentro de la atención primaria de salud. Muchas gracias por su atención. Bien, agradecemos la presentación y vamos a darle la palabra a otra líder matancera de la comunidad matancera que también nos acompaña siempre desde las instituciones de salud pública, pero también desde los medios, como educadora de la comunidad matancera en el trabajo preventivo y para la salud, que es la doctora Lena Alonso Triana, y su colectivo de investigadoras de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas, con la ponencia La prevención desde la educación en salud, retos de la enfermedad oncológica. La doctora Lena se encuentra con nosotros en la sala y va a compartir su presentación. Bien, buenos días. Realmente es un placer compartir con ustedes acá de manera presencial y también de manera virtual con los ponentes y delegados al evento que estamos en esta mañana reunidos. Le agradezco, bueno, profe, la presentación y le reitero que es un gusto compartir experiencias. La prevención desde la educación en salud, retos de la enfermedad oncológica, es un tema de investigación que responde a un proyecto institucional que tiene la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas, desde un proyecto multidisciplinario que nos encargamos precisamente de trabajar la prevención de la enfermedad oncológica, dígase el cáncer en sus diferentes localizaciones. El colectivo de autores que nos acompañan, aquí me acompaña la colega Miraida Molina Cepero, de manera presencial, quien estará compartiendo también en esta mañana parte de este tema. La universidad, es preciso señalar que es una institución social que tiene ante todo como misión transformar a la sociedad. Y este proceso de transformación de la sociedad ocurre mediante la implicación, la inserción de procesos formativos o procesos sustantivos universitarios que rigen todo nuestro quehacer. Y me refiero en este sentido a la docencia, a la investigación, pero también a la extensión universitaria, los cuales responden ante todo a un encargo social. Vamos a estar haciendo alusión precisamente mediante la investigación al proceso de extensión universitaria, mediante el cual se llevan a cabo acciones de educación para la salud y prevención también de enfermedades. Y en este momento, bueno, le doy la palabra a mi colega. Es un placer y me sumo, ¿no?, al bienestar que sentimos hoy de poder compartir con colegas tan especiales. Y teniendo en cuenta que la extensión universitaria es un proceso que tiene como objetivo promover la cultura en la comunidad intra y extrauniversitaria para así contribuir a su desarrollo cultural, la cual va dirigida sistémicamente a la promoción de la cultura en este tipo de comunidad, con vista a la solución de un problema social a través de la participación activa de la comunidad universitaria y dentro y fuera de la universidad, donde la Universidad Médica de Matanzas también trabaja por gestionar una serie de acciones y así llegar a la comunidad con el objetivo de mejorar la calidad de vida dentro de esa comunidad y llevar hasta allí la cultura para transformar el desarrollo social también. Pero es un objetivo de la educación médica superior la formación de un profesional integralmente. Y en ello juega un papel fundamental las dimensiones de la Universidad Médica Superior, desde lo curricular, lo sociopolítico y lo extensionista, como desde el extensionismo, a través de una serie de vías, procedimientos, cátedras multidisciplinarias y proyectos, se llega a la proyección comunitaria con el objetivo de educar para la salud, en la promoción de salud y en la prevención de enfermedades. Y entre la prevención de enfermedades tenemos
que responder como universidad médica al cuadro de salud de nuestro país y al cuadro de salud de nuestra provincia, donde específicamente los tumores malignos constituyen la segunda causa de muerte en Cuba. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud ha delineado un panorama preocupante en este sentido, con un aumento de los tumores malignos en un 50%. Y nuestro país no está exento de esta situación, ya que ocupan los tumores malignos la segunda causa de muerte en Cuba. La primera causa son las enfermedades cardiovasculares, y bueno, esto responde a la necesidad inminente de poder establecer acciones derivadas a la prevención de la enfermedad en grupos vulnerables. ¿Por qué? Porque hablamos de una enfermedad crónica no transmisible, donde su aparición supone, ante todo, situaciones de crisis que se tornan complejas, estresantes, tanto para quien la padece como para la familia, pero trae además un impacto psicológico importante desde lo físico, pero también desde la aparición de toda una sintomatología psicológica que transita por la aparición de la angustia, del miedo, de la ira, de la incertidumbre con respecto al curso de la enfermedad, la impredictibilidad con respecto, o sea, luego del diagnóstico, qué va a ser de mí, cómo voy a transitar hacia esta nueva fase de mi vida donde debo cambiar estilos de vida importantes. Y para esto es necesario hablar de prevención. Y la prevención como el conjunto de acciones, medios, actos técnicos, sanitarios que tienen como objetivo la promoción, protección y recuperación de la salud individual y colectiva. Pero fíjense que existen diferentes tipos de prevención que transitan desde una prevención primaria hasta una prevención cuaternaria. La prevención primaria está en rojo porque es precisamente de la que vamos a estar hablando hoy, que es la que interviene previamente antes de la aparición de la enfermedad. Y trabajamos por ello con los grupos vulnerables. Siguiente. Me refiero a grupos vulnerables. En este sentido hemos seleccionado la etapa de la adolescencia, es un periodo con el que trabajamos, también se nombra periodo de la pubertad, y decimos que es un periodo vulnerable de la vida, ya que ocurren aquí un grupo de cambios de lo físico, desde lo psicológico, pero también de maduración sexual, donde sabemos que la maduración sexual estimula la atracción sexual. Y esto sirve de base para la consumación de las relaciones sexuales, que como suelen ser promiscuas, inestables, por la elevada necesidad que tiene el adolescente de explorar su cuerpo y tener relaciones en este sentido con el otro. Y si observamos cuáles son los factores de riesgo, por ejemplo, de una de las localizaciones que hemos estado abordando dentro del proyecto y que traemos hoy acá, está precisamente el cáncer cervicuterino, donde los factores de riesgo de esta enfermedad en su mayoría responden a conductas sexuales de riesgo. Y es que entre las necesidades que están presentes en el adolescente y que además movilizan su comportamiento en esta etapa de la vida, está la necesidad de ocupar el lugar deseado en un grupo, la necesidad de independencia y autoafirmación que muchas veces rige su comportamiento hacia conductas sexuales irresponsables, dadas creencias irracionales asociadas a la sexualidad, necesidad de ser aceptado dentro del grupo, la necesidad de insertarse en el mundo adulto, la drogodependencia y la necesidad también de llamar la atención. Siguiente. ¿Por qué asumen con frecuencia estilos de vida no saludables? Bueno, podríamos decir que por motivos de curiosidad, por placer, por una necesidad que también tienen de aceptación dentro del grupo de coetáneos, además por la necesidad de reproducir modelos también aprendidos y las creencias irracionales que se asocian a la sexualidad, como por ejemplo que ante el uso del condón puedo entonces experimentar menor placer, lo cual es una creencia irracional, pero además que los coloca en una situación de riesgo a enfermar y lo hace más vulnerable, en el caso de las féminas, a enfermedades oncológicas como el cáncer cérvico-uterino. Siguiente. Las influencias educativas en este sentido juegan un papel esencial y me refiero a ese sistema de acciones educativas que organiza la institución para influir en el desarrollo de la personalidad. Sabemos que no nacemos con personalidad, sino que devenimos en ella, y aquí las agencias socializadoras, escuelas, familias juegan un papel fundamental. Fíjense que permite esta institución la formación integral, pero además los autocuidados, la autoeducación en correspondencia con los objetivos educativos de la sociedad en que vive. Y aquí el profesor juega un papel esencial. Siguiente. Los factores de riesgo del cáncer cervicuterino, podríamos aquí visualizar algunos de ellos. Ya hablábamos de las infecciones de transmisión sexual. El virus del papiloma humano constituye el primero de los factores de riesgo de esta enfermedad, la multiparidad, las manipulaciones ginecológicas, la pareja con múltiples parejas sexuales,
la promiscuidad, el inicio temprano de las relaciones sexuales, la falta de higiene personal, el uso de tabletas anticonceptivas, que esto, bueno, previene contra el embarazo en una etapa de la vida donde aún no se está preparado psicológicamente para asumir este rol, pero no previene contra los factores de riesgo de esta enfermedad que estamos abordando, que es el cáncer cervicuterino. Y el hábito de fumar, se dice que la nicotina, una vez en el torrente sanguíneo, se convierte en un oncógeno importante, capaz de producir cambios importantes también en las células cervicales. Y continuamos la sesión en nuestra comisión con la ponencia Análisis Sociométrico a un grupo de tercero básico de la comuna Copiapó, de los autores Naida Leonor Noriega Fundora, Jimena Gajardo Varas, Constanza Oki Loyola y Anaís Cordero Maldonado, de la Universidad de Atacama, Chile. Les agradecemos su presencia y haremos la presentación. No se ve. Básico de la comuna de Copiapó, las investigadoras que me acompañaron en esta experiencia resulta. Hola a todas y a todos, colegas. Es un gusto hoy poder compartir con ustedes los resultados de nuestra investigación titulada Análisis Sociométrico a un grupo de tercero básico de la comuna de Copiapó. Las investigadoras que me acompañaron en esta experiencia investigativa fueron Jimena Gajardo Varas, Constanza Oki Loyola, Anaís Cordero Maldonado y bueno, la que les habla, Naida Noriega Fundora. Esta investigación se orienta a la exploración de la estructura social del grupo de tercer año básico del Liceo Politécnico Belén de la comuna de Copiapó, por la importancia que reviste adentrarse en las interacciones sociales, dado que existían pocas oportunidades en este grupo específicamente de actividades interactivas y así de alguna manera aplicar la sociometría, que es la técnica creada por Jacobo Moreno para comprender y medir las relaciones sociales y la posición que ocupan las personas dentro de un grupo o una comunidad. La metodología empleada fue un diseño transversal, un enfoque mixto a las 37 estudiantes que componían el grupo y fue un muestreo por conveniencia. Se aplicó el test sociométrico para evaluar la preferencia, en este caso aceptación, rechazo, para determinar los estados y las agrupaciones a través de dos preguntas principales, una orientada al criterio funcional, que tenía que ver con la preferencia a compartir actividades de estudio y el por qué, igual las que no preferían compartir, y por otra parte la preferencia para compartir o no compartir la actividad del juego y el por qué. Y la entrevista también entonces se aplicó con una mirada más cualitativa a la profesora y así poder profundizar un poco en algunos de los elementos que se habían obtenido del test sociométrico asociado a la estructura social, las características de las relaciones interpersonales y las estrategias pedagógicas para el manejo de estas relaciones. Dentro de los principales resultados, aquí mostramos el estatus sociométrico y como se puede ver acá, vemos que las estudiantes que son promedio es el estatus que más predomina, mientras que por el contrario, las populares y las rechazadas en ambos criterios son pocas. En el caso de las ignoradas, no es menor la presencia de estas y esto sugiere la necesidad de implementar estrategias que promuevan la inclusión y la integración de estas alumnas en las actividades, fomentando así un ambiente más equitativo y más participativo. En cuanto a las razones de preferencia aludidas por las estudiantes, vemos que predominan las de carácter. Por ejemplo, hablaban de que era simpática o era enojona, en el caso de los rechazos, y también las habilidades sociales, como vemos acá, un 36% en el caso de la tarea y un 38% en el caso de del juego. Y esto tenía que ver con verbalizaciones como que habla mucho, molesta, y aparecen también un 17% en el caso de la actividad de la tarea, donde ellas hablan también de características ya más cognitivas, como decir, es inteligente.
Acá se muestra el sociograma, que es la representación gráfica de las reciprocidades. Las reciprocidades son aquellas aceptaciones o rechazos mutuos, y en ambos criterios, tanto en el criterio funcional como en el criterio del juego, que viene siendo el afectivo, predominaban las reciprocidades positivas. Acá se ven, estas son las positivas y estas son las negativas, incluso en diferentes órdenes de elección, como aparece aquí abajo. Lo mismo se da acá en el criterio del juego, como se puede ver aquí están más posición, como aparece aquí abajo. Lo mismo se da acá en el criterio del juego, como se puede ver aquí están más positivas las reciprocidades, y aquí aparecen entonces en menor medida las negativas. Como resultado en este caso de las agrupaciones, existen varias cadenas de primer orden en ambos criterios y pocas islas. Esto podría ser un indicador importante para potenciar mayores interacciones sociales. Las estudiantes que más se repiten en las cadenas de primer orden poseen influencia en varias de sus compañeras, por lo que podrían asumir roles de liderazgo en algunos grupos de trabajo. Las cadenas están formadas por varios estudiantes promedio, y esto podría convertirse también en una oportunidad para la conformación y rotación de estudiantes de grupos mixtos para realizar actividades. Y las islas que coinciden en ambos criterios indican la existencia de fuertes lazos sociales entre los miembros de este subgrupo. Tendencia a relaciones interpersonales positivas en el grupo, y a pesar de que existen pocas reciprocidades negativas y ausencia de conflicto, que también fue una cosa evidente, la preferencia por actividades competitivas también fue un hecho. Hay niñas que les gusta este tipo de actividades competitivas donde tengan recompensa por el éxito. Esto, asociado al bajo índice de cohesión grupal que fue calculado por nosotras, apunta a promover entonces actividades con un enfoque de colaboración. También se detectó que existe un cierto contraste entre la percepción de la profesora y las percepciones de las estudiantes, específicamente con el estatus de las populares. Y esto podría estar asociado a que ha existido cierta movilidad en el grupo de entrada y salida de estudiantes, y esto por supuesto ha impactado en la dinámica social del grupo. Como conclusión general, podríamos decir que la sociometría entonces en nuestro estudio se ha mostrado como un método eficaz para comprender las dinámicas de las relaciones interpersonales entre los estudiantes de tercer año básico, al identificar patrones de aceptación, de rechazo, de ignorancia entre los alumnos, que revelaron aspectos esenciales sobre la estructura social y dinámica del grupo. Muchas gracias y estoy abierta a las preguntas. Muchísimas gracias, profesora, por la presentación y por los interesantes resultados que arroja en su investigación. Ahora vamos a presentar la ponencia, una investigación exploratoria sobre el perfil de los estudiantes de una escuela pública de Alcalândia, Brasil, discusión sobre planificación de la enseñanza contextualizada a la realidad de los estudiantes, de los autores Hinaldo Méndez de Matos Jr., el doctor Alberto Dantas Pedrosa Filo y el doctor Reinaldo Portal Domingo. Olá, meu nome é Hinaldo, professor de artes e discente do mestrado profissional Profartes, da Universidade Federal do Maranhão, UFMA, o orientador de minha pesquisa dos cursos de artes da UFMA e vice-coordenador do Profartes. O artigo "O perfil dos estudantes de uma escola pública em Açailândia, Maranhão, Brasil" é o resultado parcial de um estudo piloto da caracterização de perfil dos participantes de minha pesquisa de mestrado, que são os estudantes entre 11 e 14 anos da escola onde eu trabalho. Foi aplicado um teste e um questionário para cada uma das 16 turmas da escola, mas eu apresento somente os dados de 2 turmas, a de maior desempenho nos testes e a de menor desempenho. O objetivo do teste foi diagnosticar a consolidação das aprendizagens. Já o objetivo do questionário foi identificar características, preferências e expectativas dos estudantes.
Os resultados nos mostram que cerca de 60% dos estudantes apresentaram um bom rendimento nos testes. Mas é necessário garantir as aprendizagens obrigatórias também aos estudantes que não alcançaram um bom desempenho. Acredito que a minha pesquisa de mestrado será parte da solução desse problema, uma vez que a missão do Profartes é a melhoria da qualidade do ensino na educação básica, ao formar professores pesquisadores que refletem e aprimoram suas práticas docentes nas escolas onde trabalham. Quanto ao resultado dos questionários, a maioria dos estudantes se consideram comportados e inteligentes, gostam e valorizam o ato de estudar, possuem uma vida escolar organizada e acompanhada pelos pais, têm afinidade com a disciplina arte, possuem habilidades artísticas, gostam de assistir apresentações artísticas e têm boas expectativas em relação à sua escola e aos seus professores. A diferença é que na turma com maior rendimento, estes resultados foram mais incidentes do que na turma com menor rendimento. Então, isso indica possíveis relações entre as características intrínsecas dos estudantes e o seu nível de aprendizagem, que é compreensível a partir dos teóricos Vygotsky, Carl Rogers, David Ausubel e Paulo Freire. Através desse estudo piloto, foi possível identificar o perfil dos participantes da minha pesquisa, o que será muito útil para guiar as próximas etapas. Os resultados me tornaram consciente das demandas do meu campo de pesquisa e da responsabilidade que tenho de pesquisar e agir para promover o ensino de arte contextualizado ao perfil dos estudantes. Por fim, ressalto que essa experiência me tornou mais convicto da relevância social do Profartes, pelo potencial que ele tem de melhorar a qualidade da educação na escola onde eu trabalho, através do desenvolvimento e aplicação da minha pesquisa. Muito obrigado de apresentar e a troca de e em Cuba. Gracias. A nuestro estimado ponente, Naldo Méndez de Brasil, por su presentación. Y a continuación vamos a presentar la ponencia El aprendizaje cooperativo como estrategia para propiciar el cuidado de la salud bucal en niños de preescolar, de los autores Liliani Cabrera González, Araceli Huerta Schwab, doctora Elba María Méndez Casanova y doctora Miriam Alejandre Espinosa, de la Universidad Veracruzana. Todos, mi nombre es Liliani Cabrera González. Soy de la Universidad Veracruzana, de la maestría en gestión del aprendizaje, y vengo a presentarles el trabajo titulado El aprendizaje cooperativo como estrategia para propiciar el cuidado de la salud bucal en niños de preescolar. Hablando un poquito sobre la introducción, es importante mencionar que se explorará la importancia de la salud bucal en el preescolar, destacando la prevención de las enfermedades dentales, tales como la caries y las enfermedades periodontales, el desarrollo de los hábitos saludables y el impacto positivo el cual genera un bienestar en los niños, en su salud en general. Los problemas que pueden haber a la hora de cepillarse los dientes y la falta de conocimiento de una buena alimentación y cuál es la alimentación que daña sus dientes.
El objetivo general de este trabajo es propiciar el cuidado de la salud bucal en niños de preescolar para contribuir en su desarrollo integral. Tenemos aquí una definición sobre la salud bucal que nos la da la Organización Mundial de la Salud, la cual nos dice que la salud bucal es la ausencia de dolor, caries dental, enfermedades periodontales, la pérdida de dientes y otras enfermedades y trastornos que puedan afectar la boca. Y bueno, para tener éxito en este trabajo es muy importante tener un buen diagnóstico y verlas y detectar las áreas de oportunidad en donde es necesario gestionar aprendizajes en los alumnos. Es importante también mencionar que la promoción de la prevención es la mejor manera para evitar que los alumnos de preescolar padezcan enfermedades que puedan afectar en su desarrollo general en la escuela. La metodología de este proyecto se da bajo el enfoque de la investigación-acción, la cual es una metodología de investigación utilizada principalmente en las ciencias sociales. Y bueno, esta se caracteriza por la combinación de la investigación científica con la acción práctica, siendo la educación la mejor manera para abordarlo y tener éxito en esto. Hablando un poquito sobre el contexto, el presente trabajo se llevará a cabo en una institución que se llama Jardín de Niños Estefanía Castañeda, la cual es importante mencionarles que es una institución multigrado en donde se combinan los 3 grados del preescolar, primero, segundo y tercero, el cual consta de 20 alumnos, de los cuales se distribuyen 12 de tercer grado, 7 alumnos de segundo y solo una alumna de primer grado. Para el diagnóstico de este trabajo se llevaron a cabo 4 instrumentos, los cuales constaron el primero en estilos de aprendizaje, del cual resultaron 65 alumnos kinestésicos, 20 alumnos visuales y 15% auditivos. Otro instrumento fue sobre salud bucal en los alumnos, el cual constó de 12 reactivos de las categorías, donde se les preguntaba sobre caries, enfermedades periodontales, técnica de cepillado y alimentación saludable. Otro instrumento fue el de sobre salud bucal, también a los padres de familia mediante Google Forms, también constaba de las mismas categorías, y por último una entrevista a la docente sobre salud bucal. Hablamos sobre teorías como el desarrollo cognitivo de Jean Piaget y la teoría de la caries. Algunos resultados relevantes de este trabajo se muestran aquí. Podemos observar que se les preguntó a los alumnos si les había dolido algún diente, y bueno, el 65% de los alumnos ha respondido a que sí, y esto nos da una pauta para hablar sobre el tema, ya que no es normal que un alumno padezca del dolor de un dientito. Otra pregunta importante es ¿cuántas veces se lavan los dientes al día? Porque se lavan los dientes 3 veces al día. Un 60% respondió a 1 o 2 veces, y bueno, esto no quiere decir que los alumnos lo hagan de la manera correcta. También es importante saber si a los alumnos les ayudan a cepillarse los dientes sus padres, ya que la edad en la que están no los hacen de manera correcta por sí solas, necesitan el acompañamiento de un adulto. Y bueno, solo un 65% de los alumnos respondió que sí recibe ayuda. Esta pregunta siguiente se le hizo a los padres para saber si son conscientes de los alumnos que presentan dolor dental, y solo el 40% de los padres respondió que su hijo tiene este problema, y bueno, un 60% desconoce si esto pasa. Y aquí nos damos cuenta que no todos los padres que ayudan a sus hijos a cepillarse los dientes
lo hacen de una manera correcta en donde se puedan dar cuenta de los problemas que tienen los alumnos. Bueno, hablando de las conclusiones, ya para terminar, es importante mencionar que la salud bucal, lo cual ha sido también en casa, realizado en el grupo, trabajar con los alumnos y si hay evidencias que dan su... Muchísimas gracias por la presentación a Liliana Cabrera González y su equipo de investigación. Vamos a dar paso al último video que tenemos en sala. En este caso estamos hablando de una investigación de la Universidad de Artemisa, Cuba, que se titula Identificación de necesidades de formación permanente del personal docente en el siglo XXI, y su autor o sus autores son Andrés Rodríguez Jiménez y Berta Micheli Rodríguez. Adelante. Los resultados investigativos de un trabajo realizado en la Universidad de Artemisa por estos autores que ustedes pueden ver aquí y que se titula, bueno, Identificación de necesidades de nuestra universidad. Bueno, decirles que esta investigación es la continuación de los resultados de un proyecto de investigación desarrollado en la universidad, en el cual se modeló un modelo, y valga la redundancia, pedagógico para la formación de profesionales en la Universidad de Artemisa, y que producto de ello, bueno, ahí se establecieron en ese modelo cuáles eran las demandas educativas las cuales teníamos que enfocarnos para darle cumplimiento a través de nuestro proceso docente. Sin lugar a dudas, lo que lleva, por tanto, al diseño de una estrategia de formación docente que debe pasar por 3 etapas fundamentales: el diagnóstico, la planeación e instrumentación y la evaluación de dicha estrategia. Nosotros en este trabajo nos vamos a enfocar en el diagnóstico, por lo que, bueno, nuestro objetivo va encaminado hacia allá, a identificar las necesidades formativas del profesorado de nuestra universidad en relación con ese modelo que debemos aplicar. En relación con la metodología que hemos desarrollado, bueno, se basa básicamente en un enfoque cuantitativo basado en las escalas tipo Likert, constituida por 250 docentes, de la cual se extrajo una muestra de sujetos voluntarios de 29 docentes, en las cuales están representados todos los departamentos docentes de la universidad y 7 de los centros de la provincia. ¿A qué resultados arribamos? Bueno, primero que hay contradicción en las respuestas que dan los encuestados en relación a lo que ellos conocen con relación a las demandas educativas y los métodos, puesto que cuando desarrollarlas, bueno, pues no son capaces de dar esos ejemplos. También se revelaron carencias en la fase de planificación, organización y ejecución del trabajo metodológico en la universidad, y salió a flote que es obligatoria para la formación que ellas experimentan continuamente, de un día para otro cambian, y por tanto siempre hay que estar incluyendo
estos aspectos en la formación. Y una universidad no cuenta con una oferta de formación continua en que se puedan incluir todos los docentes. Entonces, bueno, nuestras conclusiones, porque fueron los profesores, esos 29, los únicos que decidieron responder la encuesta, sí consideramos que la información extraída pretendemos llevar a cabo. Que a partir de los resultados analizados, bueno, se revelan carencias importantes en la formación psicopedagógica de los docentes para poder enfrentar los desafíos que pretendemos a través de nuestro proceso de opción a que hemos llegado. Es que esta encuesta solo es la primera etapa de la recopilación de necesidades para esa estrategia que queremos para que realmente cumpla con sus objetivos. Bueno, con esto llegamos al final de nuestra exposición. Muchísimas gracias a todos los ponentes y los que se han encontrado con nosotros desde el entorno virtual. Bueno, ahora vamos a tener un espacio de intercambio, ya que cerramos el trabajo en nuestra sala, con la presentación de una de las conferencias, vamos a decir, más importantes de este evento, y que está relacionado con el tema que nos ha unido a todos acá. Bueno, tenemos conectados con nosotros parte de los autores de las ponencias que han sido presentadas, y nos gustaría, contamos con unos minutos, aproximadamente unos 10, 15 minutos, para producir el intercambio, hacer preguntas, comentar, hacer valoraciones acerca de las ponencias presentadas. Entonces, bueno, si algún colega solicita la palabra. Naida Leonor Noriega Fundora. Bien. Hola, ¿me escuchan? Sí, cómo no, perfectamente. Bien, buenas tardes. Ya acá en Chile tenemos el mismo horario en este momento que en Cuba. Quería tomar la palabra ante todo para saludarlos a todos los que están acá. Que es bueno tener esta oportunidad de compartir con colegas del área de la educación, del área de la psicología, del área de la medicina también, por lo que veo de las ponencias. Es un espacio que le da oportunidad a las personas que investigan de poder presentar sus experiencias. En el caso mío, yo quería, plantear que, yo soy cubana, yo lo que estoy acá en Chile, pero soy cubana de Villa Clara, de muchos años trabajando en la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, y allá fue donde aprendí precisamente el método sociométrico. En mi formación como psicóloga, después trabajando en la propia facultad, la importancia que tiene el método sociométrico, que ojalá se aplicara más acá en Chile. Nosotros, por lo que hemos visto de la importancia que el tema de las interacciones sociales en el contexto áulico, en las prácticas de nuestros estudiantes de pedagogía, específicamente educación básica, nos hemos adentrado en la necesidad de profundizar en el diagnóstico de cómo se dan estas interacciones, para poder entonces potenciar estas interacciones. Y creo que el método métrico nos mostró y le mostró acá, por ejemplo, a la profesora en este caso del curso en el cual se aplicó, la importancia que tiene, en tanto en uno de los resultados nuestros se ve cómo ella tenía una percepción de, por ejemplo, de las chicas que eran populares, y sin embargo la sociometría arrojó otros resultados. Entonces eso nos informa y le informaba a ella la importancia
de utilizar este tipo de técnicas o de métodos que le den un poquito más de objetividad al diagnóstico. ¿Y por qué digo esto y enfatizo esto? Porque precisamente esta comisión tiene que ver con eso, con el diagnóstico. La importancia de que el diagnóstico sea lo más efectivo posible para así poder encauzar mejores intervenciones. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Naida. Sí, desde que escuchaba la presentación, se lo decía a mi colega y alumna, Ladies, yo dije, ella es cubana. Ella es cubana. Entonces, nada, bienvenida a nuestro evento y bueno, decirle que acá en la formación de profesionales de la educación en nuestra universidad, y yo creo que en todas las universidades cubanas, en el caso de la formación de profesores, de educadores, este es un método que siempre le enseñamos a los estudiantes y que hoy tiene total vigencia a partir de que desde nuestros procesos educativos tratamos de potenciar, como bien decía, la interconexión, la cooperación, la integración, la inclusión, y para todo ello es importante entonces profundizar en el diagnóstico, perfeccionarlo y usar este tipo de herramientas como esta, que es la sociometría, que aunque existe desde hace muchas décadas, pero que tiene, es muy importante y bueno, aprender a usarla adecuadamente para poder transformar nuestros contextos educativos. Entonces, agradecida por la intervención, quisiéramos escuchar a otro colega que quisiera transmitir, que quisiera hablar, que quisiera comentar. Aquí estuvieron, bueno, lo que se deciden. Yo creo que es importante resaltar que en nuestra comisión hemos visto el diagnóstico como proceso vinculado, asociado al proceso educativo, no solo escolarizado, sino también al proceso educativo en su sentido amplio, y tuvimos algunas ponencias vinculadas al proceso educativo, educación para la salud. Muy interesante los trabajos tanto de las doctoras que presentaron su ponencia sobre los ancianos y la prevención de la farmacovigilancia. Creo que fue un tema novedoso y muy actual. De igual modo, la doctora Elena y su colega que nos estuvieron hablando de la prevención del cáncer, de las enfermedades oncológicas, particularizando en el cáncer y el trabajo. Fíjense que en la primera ponencia trabajando con ancianos y en esta segunda ponencia con otro grupo etario muy importante, muy vulnerable, donde hay que hacer un intenso trabajo preventivo, y cómo ese diagnóstico que se nos permitió visualizar, pronosticar, ¿verdad? También, y hacer acciones de acompañamiento, de trabajo educativo, de trabajo preventivo desde la extensión universitaria en las comunidades con estos grupos etarios. Y también la joven que nos presentó el trabajo para vinculado con la salud bucal en la edad preescolar, o sea, otro grupo etario, pero también nos parece un trabajo bien interesante, vinculado también al tema del diagnóstico. Y bueno, muy interesante también nos pareció, bueno, ya resaltamos su trabajo, pero también el diagnóstico en los profesores, o sea, dentro de estos grupos, la necesidad de también caracterizar, diagnosticar a nuestros profesores en nuestras instituciones para proyectar estrategias de superación, de atención, de preparación metodológica que contribuya y favorezca una mejor calidad en nuestros contextos educativos, dentro de nuestros escenarios educativos. O sea, yo creo que desde estas 7 ponencias que se presentaron de diversidad de universidades, de diversidad de países, nos comprometemos con la calidad de la educación, partiendo
de hacer estudios científicos, de utilizar el diagnóstico como herramienta, como punto de partida, para entonces después generar estrategias y acciones de mejora de la calidad. Bueno, yo me he hablado y me he mantenido pendiente. Aquí mi colega es una recién graduada y además estudiante de máster, es graduada de la carrera de licenciatura en Educación, Pedagogía y Psicología de la Universidad de Matanzas, y ahora está haciendo su maestría en Educación, y ella pudiera hacernos sus impresiones acerca de las presentaciones y sobre todo el tema que estamos abordando para ya ir cerrando la participación en nuestra sala en el día de hoy. Bueno, primeramente decir que es un privilegio haber escuchado estas diversidades, estas ponencias con sus diversos temas, pero todos vinculados a la temática del diagnóstico como un proceso fundamental y prioritario para la atención, para la educación integral del individuo. Y bueno, decir que todas estas temáticas han sido muy interesantes, la diversidad de enfoque en los grupos a los que se le han dado tratamiento, en este caso, ha sido muy diverso, no solamente, como bien dijo la doctora Marlene, no solamente se ha hablado sobre los estudiantes, sino también con el grupo etario de la tercera edad, sobre infantes, en este caso, en el área de la salud. Y bueno, se ha hablado de la prevención, su importancia, qué interesante y qué prioritario este tema, que muchas veces no se le ha dado la importancia que se requiere. Entonces, en este caso, a partir de lo que han hablado en el día de hoy, se resalta lo imprescindible que es la prevención como componentes de este diagnóstico. Entonces, para mí, que soy graduada de Pedagogía y Psicología, ver cómo han aplicado el sociométrico como una técnica fundamental para el diagnóstico, y esta técnica y otras muchas de las que se han hablado en el día de hoy. Y bueno, decirles que estamos muy agradecidas por este encuentro, este intercambio con ustedes, los especialistas, y bueno, bueno, vamos a ir cerrando la sesión para prepararnos para la conferencia que cierra la misma, que se titula Posición acerca del diagnóstico educativo desde la didáctica desarrolladora en un ecosistema educativo virtual, caso Neumi Universidad, que será impartida por el prestigioso y estimado doctor José Silvestein Toruncha, de la Universidad Neumi de México. Bueno, muchas gracias. Pueden tomar unos minutos en los que ya hacemos la presentación.